distancia pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi ñorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, Santiago del Estero, cuánto te quiero. Hace muchos años que dejé Santiago, pero siempre vuelvo. Con padres, hermanos, parientes y amigos disfruto el regreso. Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Y tengo por bien ganado el prestigio que yo tengo. Lo fui ganando de a poco, mi padre fue la enseñanza. El ser persona decente, lo que pesa en la balanza. Encontrar justa medida en esta vida no es fácil. Nos tientan las ambiciones, nos ciegan también el alma. El amor puede ser guía que nos ayude a encontrarla. La fortuna no se mide con un montón de dinero. El prestigio se lo gana aquel que trabaja y ama. La grandeza de la gente, la transparencia del alma. Es tiempo de juntar fuerza, debiendo ser precavido. El tiempo nos va enseñando cuál es el mejor camino. Si miramos hacia adentro, veremos nuestro destino. A ver qué está pasando adentro mío, y en cada sentimiento vuelo contigo. En cada noche crece un brillo nuevo, cuando siento tu brisa entre mis dedos. Alfamishki.com, la radio en línea, todo el folclore en un solo lugar. Alfamishki.com. Tramándose en el alba nuestro destino, tu tiempo aprieto sobre mi cuerpo, mi amor renace y está despierto. Misterio de los grillos, luna viajera, florece en tu corpiño la primavera. La copa de tu risa juega en mis ojos, caballos que desbocan mi sangre en fuego. Mi vuelo era vacío, mi
almohada oscura. Tu resplandor fue lluvia en mi llanura. Tu tiempo aprieto sobre mi cuerpo. Mi amor renace y está despierto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Tarde, muy arrancado, pero no importa, no importa. A ver. Palmas, palmas, palmas. El que no hace palmas es un cornudo. Hace bombilla, patrona. Palmas solista. Escucha, Antonio. Hace palma, Antonio. Julia. A los muchachos de Cáspico Real, a los amigos de Bandera, a los muchachos de San Pablo, gracias por todo, gente. Este ha sido el show en vivo de los Taitas de Chapamé. Esa, vamos. Oh, chinita chura. Se escucha por frecuencia el salario del campeón en el gancho de la falta. Agazar y diversión. Salga la mayor paisano en la fiesta y empezó. Y eso, escucha, esto es Los Taitas, señores. Aguante, Chango. Aguante, ¡Vamos, vamos! ¡Esto se acaba! Dale, Pulguita, dale, genio. ¿Sabes una cosa, Pichi? ¡Eso! ¡Vamos los changos de la cámara! ¡Que toque el mono! ¡Vamos, mono! ¡Eso, hermano! Meta. El que no salta en el escenario no es hombre. ¡Eso! ¡Así, mira! Para el cuartetero, Carlitos Palomo. Ajá. ¡Topucoy de los tomadores! ¡Taita! Y nada más. ¡Salud! ¡Esto, chango! ¡Hola! ¡Sí, nomás! ¡Sí!
Vicente Esquizar. De corazón. ¿Cómo no? No, no es. Vamos las chicas. Y los vamos a hacer. A todos ustedes. Gracias, muchachos. ¡Chau, chau, chau, chau! Estremece el eucaliptus, cinda en el rancho el horcón, disperío en el fogón y el quebrarse de ramas. Va buscando la perrada lugar donde ampararse. La hacienda va a rodearse en una isleta cercana. Golpea una ventana, las chapas hacen ruido. Un trueno con su estampido hace vibrar el galpón. Y se larga el chaparrón apagando el hierrerío mientras corta un refusido el cielo con su facón. El apuro de la acción quedó leña afuera, un paisano a la carrera la rima para el fogón. El molino quedó abierto, se lamenta el abuelo mientras se friega las manos calentándose en el fuego. Ahora el agua es esperanza para la tierra sedienta, bendición para el campo cuando llega la tormenta. Claro, estaba hablando como tonto yo con el micrófono apagado. Así que bueno, ahí estamos, ahora sí, ahora tenemos micrófono. Con razón que no me escuchaba yo. José Pogonza, ¿cómo anda Chango? ¿Cómo estuvo el domingo en el círculo? No pude ir, era mi cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, amigo Pogonza, que cocinó Cora. Me imagino que se lució, ¿no? Y bueno, ayer fue muy emotivo. Una cosa contarla, otra cosa vivirla, ¿no? Porque un 8 de marzo del 2020, ¿no? De la mano del Catango Loretano, hicimos el último festival en el Círculo Santiagueño. Y el 15 era la Telecita de Marcelo Contreras, y resulta que
bueno, el 15, el 13 se suspendió todo. 13 de marzo, me acuerdo, 13 de marzo se suspendió todo. Y esas cosas de la vida, que capaz que ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos damos cuenta nosotros. Como le decía, un 8 de marzo del 2020 hicimos el último festival en el Círculo Santiagueño. Y sin darnos cuenta y sin querer y sin nada así a propósito, ayer 7 de marzo, justo un año, bueno, comenzamos una etapa muy diferente, muy distinta, que no estamos acostumbrados, pero debo reconocer, debo decir y debo agradecer a toda la gente que ha concurrido, a toda la gente que ha ido a comprar, a toda la gente que nos acompañó desde temprano y hasta última hora, porque a las 5, bueno, terminamos con todo, pero en ese tiempo de espectáculo y de fiesta que hemos vivido, a pesar de cumplir con el protocolo, hemos cumplido con el protocolo como corresponde, como debe ser, no vamos a decir estrictamente, ¿no? Pero hemos tratado de cumplir con el protocolo. Tanto es que, bueno, ha llegado el control y nosotros, no estábamos haciendo nada malo, así que no teníamos miedo. Estábamos tranquilos, claro, cumpliendo con el protocolo. Bueno, llegó la inspección, nos inspeccionó y estaba todo en orden y siguió la fiesta. Así que muy feliz, muy contento. A la tarde, ¿no? Tipo 6, tal vez, ya cuando estaba entrando a la oración, nos veíamos los que armamos esto y andábamos emocionados. No podíamos hablar mucho, andábamos emocionados, andábamos contentos, felices estábamos todos. Y creo que la gente se ha ido feliz, contenta. Hemos tratado de pasarla bien, hemos tratado de pasarla bien, que no es otra cosa que compartir, ¿no? Que no es otra cosa que compartir. La verdad que ayer hemos compartido entre gente conocida, que hacía un año no nos veíamos. Hacía un año que por ahí estábamos tal vez guardándonos para protegernos. Y hacía un año que no nos veíamos, que bueno, andábamos tal vez uno protegiéndose, ¿no? Porque bueno, no quiere salir, porque bueno, uno tiene miedo. ¿Por qué no decirlo? Sí tenemos miedo, sí tenemos miedo. Más allá de que tomemos las precauciones y todo eso, siempre queremos tener salud. Siempre queremos tener salud y nos queremos cuidar. Y ha sido una alegría, ha sido una alegría. Ahí José Villarreal con Marcelo Sandoval hicieron la apertura en el escenario. Nosotros ahora estábamos trabajando a full, por ahí no hemos apreciado bien la actuación de Marcelo Sandoval con José Villarreal ahí en el escenario, que fueron los que abrieron primeramente, ¿no? Pero bueno, a veces hay cosas que se nos pasa porque era una, ¿cómo les puedo decir? Algo distinto, algo raro para nosotros. Pero bueno, gracias a Dios
hemos superado, hemos pasado la prueba, hemos pasado la prueba y bueno, podemos decir que estamos muy, muy, muy felices, Estamos muy felices porque, bueno, hemos pasado esa etapa difícil, muy difícil, que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero bueno, estamos muy, muy felices de poder haber abierto nuevamente las puertas del círculo, de haber, de ver los grupos en el escenario, cosas hermosas, ¿no? Que hemos vivido ayer. Realmente hemos vivido una etapa muy, muy emotiva, ¿Escuchás ese toro? ¿Escuchás ese toro? Toro remozado, che. No, chango, deja de... Para el profesor José Rodas. Los DJ los liquidan a los temas, ¿no? Mi amigo Pablo. Alberto, abriendo la noche, volando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Fogonero soy. Trabaja los vientos, contempla los mares, pregunta por una copla por su hermano de sangre. La tierra que madre le dan los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los corazones, abriendo la noche, volando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. ¡Epa! ¡Lunes! ¡Alegría, alegría, alegría! Con mi referencia, la miel de la arena, un pante y una garroba, vigana de luna llena. Toma. Saliste plateado, sin pasto caliente, de orilla de Salamanca y el bailarín diferente. Una de lejana, domingo de
paso de gordo camina la chacarera. Qué lindo, che. A ver. Eso se llama Fogoneros hoy, ¿eh? A ver, escucha esto. Ajá. Esto es folclore, ¿eh? Folclore argentino. Folclore nuestro, ¿eh? Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando. Jugueteando en la serena, se va un changuito. Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero. Tarareando vida linda, soy un carrero. Tarareando vida linda, soy un carrero. Y una cabra le hace caca por su celo. Tiene sus sacos en agua por las arenas. Voy llegando a mi Santiago, lo quiero. Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero. Qué lindo, ¿no? Cosa de santiagueño. Cosa de santiagueño, claro. Uno cuando todos los días hablamos de Santiago nosotros. Todos los días. Todos los días estamos hablando, pensando cómo ayudar también, cómo colaborar con las escuelas. Por ahí nuestro Santiago del Estero está, ¿no? Ahí como, no, todos estos días veíamos cosas del nuevo estadio, un estadio de primera generación, lleno de lujos, ¿no? Yo la verdad no estoy en contra de cosas así, ¿no? Si se pueden hacer. Pero debo reconocer que en lugares no muy lejanos de Santiago Capital, todavía la gente espera que llueva para poder tener agua. Todavía la gente junta agua de lluvia y toma agua de lluvia. De eso sí estoy en contra de que eso siga sucediendo. Pero no me molesta, ¿no? Las cosas que pueden hacer para mejorar todo lo que es turismo y todas esas cosas. Pero, como les digo, conozco bastante Santiago, conozco mucho Santiago. Y si hablo, lo hablo con bastante propiedad, ¿no? Como siempre digo, el tema, hoy hablábamos, hoy habíamos ido a almorzar por acá cerca, ¿no? Conmemorando ahí a nuestras mujeres de nuestra casa, aquí en este humilde hogar. Y fuimos a compartir un rato, distendernos también un rato, y la pasamos de 10. Y también hablábamos un poco de la conversación, ¿no? La conversación, imagínense, también salió Santiago del Estero. Hablando de mis hijas, mis nueras, de la pobreza, ya ni sé si es pobreza o no. Hay muchas cosas que se hacen por dejadez, o avanzan por dejadez, porque hay muchas cosas que la comunidad puede hacer y no la hace, y no la hace.
Y entonces por ahí echamos la culpa a Dios, al gobierno, a todo. Pero muchas cosas tenemos que ver los humanos también, ¿m? En mejorar nuestra calidad de vida, porque debemos mejorar la calidad de vida de nuestra gente que está allá. El gobierno se tiene que encargar también de eso, de abrirles un poquito la mente para que tengan, porque tienen la capacidad de ociosa, ¿no? Dormida ahí, pero tendría que haber una campaña, algo así, para que la gente se dé cuenta que pueden hacer un montón de cosas, ¿m? Que pueden hacer un montón de cosas, más allá de todo. ¿M? Y veo esa dejadez, mucha dejadez de nuestros paisanos, ¿eh? Ustedes ya saben que yo no estoy de acuerdo con la forma de gobierno de Zamora, pero así como le digo que hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que sí estoy de acuerdo. Este, o no sé si esto es decir que estoy de acuerdo con el gobierno. Estoy diciendo que la gente tiene que preocuparse por mejorar la calidad de vida. Eso es lo que estoy diciendo. ¿M? Tiene que preocuparse un poco más de mejorar su calidad de vida. A ver, habíamos escuchado a Fogonero Soy. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay de...? No lo sé cuál es. ¿Por qué tú eres así? Si el mundo entero te di y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, siempre sufrirá por que tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se paga la deuda del ladrón. Oh, no voy a llorar, porque la vida no es fuera del dolor, donde se aprende también a soportar la pena de una cruel desilusión. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, se subirá por el que sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se paga la deuda del amor. Oh, no voy a llorar, porque la vida no es fuera del dolor, donde se aprende también a soportar la pena de una cruel desilusión. Gracias, muchachos. Fogonero Soy ahí, compartiendo esto, se viene el otoño, che. Cuanto menos nos descuidemos, ya lo vamos a tener al otoño encima,
Estamos buscando alguito. Estamos buscando mientras... Escucha esta. Qué linda. Horacio. Sabes que está en Luján mi rancho de plumas verdes, Ajá. nido de colibrí lleno de mieles y flores. Cuando no llueve más, arcoíris de mil colores nace junto al aromo y en los nogales se pierden, porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Cuando la primavera se asoma por las retamas, calan días 20 veo zorzales de rama en rama, se enojan las palomas, se marchan hasta la loma, y allá entre los frutales anuncian calor y aroma, porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma, porque mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adoran, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como soy medio salvaje la miro desde mi nido, cuando nadie me ve también mis ruegos le pido, por verte donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. A orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima, suelo rogarle a la Virgen castigue a quien lo asesina. Soy medio salvaje, ella no escucha mi ruego, o será porque hace pronto que vivo bajo este cielo. Pero es mi pluma verde, es donde tengo mi nido, es donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mi pluma verde, es donde tengo mi nido, es donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo. A ver, Estita. ¿Qué recuerdo me trae este niño que viene de lejos? Este niño que busca trabajo en la capital. Pequeñito chingolo del alba de los correntinos. En tus ojos de pueblo escondido quiero recordar. Tan humilde y pequeña mi casa, casita de hachero, chacareros de a ratos perdidos, hermanos mamá, sin un lindo juguete en los reyes, sin un caramelo. Sin embargo inventamos con nada la felicidad. Es que el niño del campo en los árboles le crecen las alas. Inventamos con el movimiento castillo y color. Construimos caminos, ciudades con fe inagotable.
y en la arena estrenamos la magia, la risa y la flor. ¿Qué recuerdos me trae este niño que viene de lejos? Donde el sol y el espacio es de todos, nada es opresor. Si hasta el techo delatan los pobres los días de lluvia, al oír su concierto de gotas me enseñó a contar. Es que al niño del campo entre árboles le crecen las alas. Pobrecito, aquí que no hay monte, ¿dónde volará? Que entre bares, lavando las copas o en fábrica ciega, de aquel tiempo que sobraba el tiempo, se ha de recordar. Es que el niño del campo en los árboles le crecen las alas. Inventamos con el movimiento castillo y color. Construimos caminos, ciudades con fe inagotable. Y en la arena estrenamos la magia, la risa y la flor. Y en la arena estrenamos la magia, la risa y la flor. ¿Qué recuerdo me trae este niño que viene de lejos? ¿Qué recuerdo me trae este niño que viene de lejos? Qué sentimiento, ¿no? Que le pone Horacio Guaraní a estos temas así, ¿no? Tan especial y tan profundo, porque son temas que escribe así tan como si fuera simple, ¿no? Pero uno escucha las letras y son temas reales, ¿no? A escuchar. ¡A la primerita! Ansia de andar la distancia con las coplas del desvelo. Me están llamando los bombos entre los silbos del viento. Me están llamando los bombos entre los silbos del viento. Las soledades me llevan, ebrio de zambas me alejo. Azul rocío de estrella moja mis tiempos andariego. Azul rocío de estrella moja mis tiempos andariego. En la sal de mi nostalgia está creciendo un silencio, y entre la noche y mi samba la tierra de los recuerdos. Y entre la noche y mi samba la tierra de los recuerdos. Otra vueltita. Agrios maduran los vinos, zumo se vuelve el sereno. El resplandor de la luna está quemando un pañuelo. El resplandor de la luna está quemando un pañuelo. Los incendios del alba se hacen cenizas mi sueño.
El corazón se me apaga cuando viene amaneciendo. El corazón se me apaga cuando viene amaneciendo. En la sal de mi nostalgia está creciendo un silencio, y entre la noche y mi samba, la tierra de los recuerdos. Y entre la noche y mi samba, la tierra de los recuerdos. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos compartiendo, le decía, ¿no? Estas cosas que sucedieron ayer, la verdad con mucha alegría, mucho trabajo. No es fácil organizar porque, bueno, por ahí al ser menos gente, pero hay muchas más cosas para hacer. Hay muchas más cosas nuevas para poder desarrollar en lo que es el espectáculo. Por ahí dice, bueno, sí, pero son 100 personas. No, pero bueno, tenés que tener mozo, ya no es lo mismo que por ahí, bueno, trabajar de otra manera. Acá, bueno, tenés que aplicar otra forma de trabajo, ¿no? Porque la situación lo amerita. Y este domingo, a ver. Este domingo, se tiene que comunicar con Fiesta Santiagueña, Ya me voy, regreso a mi pueblo de mi Santiago. Ya me voy, me siento muy feliz de poder volver. Voy a ver a mi querida viejita que tanto extraño. Y andaré en mi pueblo con los changos de mi niñez. Me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por esto ese sacrificio para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Para todos esos chicos que vienen a Buenos Aires a buscar trabajo, hay que volver al pago, señor. Ya me voy, regreso a mi pueblo de mi Santiago. Ya me voy, me siento muy feliz de poder volver. Voy a ver a mi querida viejita que tanto extraño. Y andaré mi pueblo con los changos de mi niñez. Me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por eso este sacrificio para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Es para los chicos de mi Santiago, mi amor. Me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por eso este sacrificio para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Este domingo, calle 23 y 111,
Escuchá, este domingo. Este domingo, Huguito Flores. Necesito decirte, quiero que tú lo sepas, ya no aguanto no verte. Tener que esperar, llegar hasta el colegio, esperar a que Entradas limitadas, con protocolo. Yo apenas 17 y la gente no entiende. Nuestro amor es tan puro, tan hermoso, profundo, amor adolescente. Tus padres no me aceptan, tú dices que me quieres y yo muero por verte. Necesito decirte, quiero que tú lo sepas, ya no aguanto no verte. Tienes 15 años, yo apenas 17 y la gente no entiende. Nuestro amor es tan puro, tan hermoso, profundo, amor adolescente. Escapémonos, escapémonos, que lo sepa la gente. Que la hipocresía no mate este amor que me conduce a la muerte. Escapémonos, escapémonos, por ti yo doy mi vida. Al salir del colegio yo te espero, mi amor, para amarte por siempre. Huguito Flores, el super mi vida. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. Y afuera es diferente. Vieron que feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo uno se sufre un montón. Yo no canto porque sé, canto para que a usted le agarre sed. ¡Laurel! Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina. ¿Todo bien? No se ha escuchado que no llega. ¿Cómo andan aquí? ¿Bien? ¿Qué buena esta cadena?
en Tandil, en el Festival de la Sierra, que se recontra pura. Claro que miércoles va a salir si está apagado el micrófono. Todavía anda medio tonto, chango. Ahí está, ahora sí. ¿De qué hora que estoy hablando? Eso que tengo este. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Compa, ¿qué tal, Purinqui? Gustavo, habla quicho, chango, desgraciado. Vamos que el 28 se recontra archi mega pudra en el Círculo Santiagueño, claro. Gustavo me dice, no sale tu voz. No, que miércoles va a salir si había estado apagado el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, claro. Había apagado el micrófono y no me di cuenta, che, estaba hablando solo como tonto aquí. Pero, escuchá esta. Escuchá, Escuchá. Domingo 28, Vamos a estar despidiendo marzo. En el escenario del Círculo Santiagueño, canta el grupo Será. Más palma y chacarera. Con las manos amasando el barro, sentada en el suelo, mataquito yera. Su mataco pintando un cigarro, tocando bajito, que tengo su quena. ¡Wow! Así pasa semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero. Va mojando con gusto la tierra que Pancho le trajo de algún hormiguero. Alfabisque.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. El secreto que tienen los indios es ese barro se lleva la baba de hormiga. Así salen las 8 más fuertes que duran años y para toda la vida. La malaza voltea en los tiempos que el indio mata con su suelo vivir.
guía. Ya no hay más, endulzan los todos donde en San Francisco él lo bendecía. Ya está vieja y los pobres su cena, su andar y muy lento parece que lleva. En los casos que han marcado el tiempo se lo lleva el viento borrando su huella. Ya descansa la India, mataca su nombre, de flor se marchita en la arena. En su sol se cascarra tinajas, se fue para siempre, su recuerdo queda. Por y cuenta que el mata con guantes salió de su choza gritando su cena. En el monte lo encontraron muerto y al lado de su cuerpo su flecha, su padre. A Malaca volvieron los tiempos que el indio mata con su suelo vivía. Ya no hay más, se cruzan los todos donde en San Francisco él lo bendecía. Domingo, domingo, domingo 28, domingo 28, los esperamos en el Círculo Santiagueño y en el escenario. Escucha esta. Para nuestro gran hermano y amigo Juan Siriaco Tevez y todo su programa aspamishki.com, esta hermosa chacarera. Dale, chango. A ver. ¡Chacarera! Vamos, Marcicu. Que se pudra con el grupo Cera. Te voy a contar si quieres cómo es la vida mi pago. La pucha que es un halago contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Un ritmo de chacarera te pone el alma desierta. Recuerdan de los tunales, borrachitos de luna, como amasando la tuna, a convertir en arrope. El viento pasa el galope cuando la noche madura. A ver, lleva para siempre perdida como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será en las noches azules con pacto de chacaré. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Domingo 28 de marzo. Mire qué comienzo, ¿no? Qué comienzo de estas etapas con protocolo. Un domingo que viene, 14, Huguito Flores, todo respetando el protocolo, como lo hicimos ayer. Ayer demostramos que sí podemos cumplir con el protocolo. Era la primera vez, es muy difícil porque no sabíamos la respuesta de la gente, no sabíamos cómo manejarnos por ahí con todo lo que implica, ¿no? Esto del protocolo. Y sin embargo, hemos salido airosos, todos, porque yo quiero felicitarlos a todos, a hombres y mujeres que nos han visitado ayer en el Círculo Santiagueño. Realmente increíble el comportamiento, increíble. Qué lindo que podamos seguir de esa misma manera, para que, bueno, porque si nosotros salimos del protocolo y hacemos cualquier cosa y nos cae la impresión y nos cierran el círculo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a lamentar, no nos van a dejar trabajar. Y de esa manera podemos trabajar todos, ¿no? Todo lo que es los músicos, nosotros. Y hay un movimiento importante dentro de lo que significa un espectáculo.
porque no es únicamente decir, bueno, sí, se hace una peñita ahí, qué sé yo, los santiagueños, esto. No, porque ya cuando vos haces una peña, ¿no? Ya se mueve la carnicería, ya se mueve el carbón, ya se mueve la harina, ya la grasa, un montón de, el que vende bebida, bueno, hay una serie, el que hace el sonido, el que anima. Sí, parece que ayer no le pagaron a la animada. Vos sabés que a mí no me gusta presentar los grupos. No tengo ese carisma de presentar los grupos. Pero bueno, ayer lo tuve que presentar los changos. Pero bueno, qué sé yo, el hecho que la pasamos lindo, el hecho que la pasamos lindo. Nos divertimos nosotros todos, trabajamos mucho, así que estamos contentos y hemos demostrado que podemos cumplir con el protocolo, podemos seguir haciendo las peñas de esa manera, así que por eso saludarlos a todos. ¿Había una zambita, será? ¿Tenés una zambita por ahí, será? Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor de las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor de las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Si me pides que te olvide así, no podré. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Si tu vida es solo mi existir, para mí, yo no puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir.
puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir. Mis sueños, pobre de mis sueños, cuando yo despierto. Muy bien, muy bien, muy bien, será. Bueno, ahí está, ahí nos están acompañando. El grupo Será. No se olviden que esto es con protocolo, Esto es con protocolo, así que bueno, las entradas van a ser limitadas. Bueno, nos llaman ahí para la reserva, como lo venimos haciendo. Nos llaman por el tema de la reserva y bueno, de esa manera nos vamos a ir organizando. Nos llaman a los changos del grupo Será, nos llaman a nosotros y juntos vamos a ir organizando esta fiesta que estamos muy ansiosos de poder disfrutar con el grupo Será domingo 28. Domingo 28 vamos a estar disfrutando la música, vamos a estar disfrutando la amistad, vamos a estar disfrutando un montón de cosas, ¿no? Que por ahí la tenemos guardada. Ahí va. No sé cuál de los changos va a venir, no sé si Gustavo, alguno de los changos va, Cristian. Yo lo quiero ver en burro, Cristian. ¿Y Campito? Así, bueno. No sé, qué sé yo, cuál vendrá en burro, pero yo sé que uno va a venir en burro ese día, O será Omar. Así bueno, vamos a ir viendo, ¿Quién va a ver? Dice que va a venir y va a hacer rebuznar el burro ahí en la puerta, Así. Así, bueno, vamos a esperarlo, vamos a ver cuál se va a animar de... Iris Robles, Iris, ¿cómo anda? Jerónimo Ojeda, Rubén Sapia, mirá que nos debemos una comida con Marcelo Capuzzi, Así que ahí estamos. La verdad que nos alegra de poder volver a trabajar, de poder volver a la actividad, que tiene la institución, que tiene el Círculo Santiagueño. Como les digo, Círculo Santiagueño, cuando hace una peña, hay un movimiento tremendo, tremendo, que bueno, eso hace de que mucha gente trabaje, como les decía recién, en la verdulería, ¿no? Haciendo pan, nosotros haciendo tortilla, haciendo la masa para la empanada, ¿no? Un montón de gente trabaja atrás de una peña, que por ahí no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros vamos, le compramos la carne para la empanada, le compramos la carne para la parrilla, y ya lo movilizamos a la carnicería que le compramos. Es algo muy importante, ¿no? El sonidista, los changos, que desinteresadamente, ¿no? Yo le digo, mirá, necesito tal cosa, y ahí están, son unos capos. ¿Cómo no reconocerlo, no? ¿Cómo no reconocer esas cosas tan simples, porque son cosas simples, y si no tendríamos voluntad,
la hacemos re difícil. ¿O no? La hacemos re difícil. Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos, por supuesto, a todo, uno por uno, abrazarlo, decirle cuántas cosas, ¿no? Porque nosotros somos, como les decía allí, somos abraceros, queremos, nos abrazamos, ¿no? Y hoy tenemos que andar con miedito, tenemos que andar con miedito, ¿no? Porque es así la vida. Nos desconfiamos capaz de nosotros mismos, ¿no? Esas cosas de la vida, pero bueno, es así, es así, no lo vamos a cambiar nosotros. A ver, ¿quién anda por acá? ¡Oh, samba! Por caminos de andar polvoyento, la distancia me lleva a Mistol, Pichanilla, Julial, Monte Abierto y torpes quimiles danzándole al sol. Pichanilla, Julial, Monte Abierto y torpes quimiles danzándole al sol. El cabrón con sus brazos al cielo y de lluvia al olvido de Dios. La esperanza se viste de brea y florecen dorados racimos de amor. Cristo hermoso, rincón solitario, corazón de un legado ancestral. Voces quichuas perfuman tu esencia, tus ranchos son templos de identidad. Voces quichuas perfuman tu esencia, tus ranchos son templos de identidad. ¿Y la otrita? La amargura del indio enterrada se hace copla por la soledad. Sube arisca y gredosa buscando un alma sachera con quien mirar. Sube arisca y gredosa buscando un alma sachera con quien midalear. Sobre el hondo misterio del río, a un botero ganándose el pan. Los ochorros remontan errante su rumbo viajero hacia la eternidad. Histolfoso, rincón solitario, corazón de un legado ancestral. Son tus tardes, violín de crespines, humildes guitarras cantando a la paz. Son tus tardes, violín de crespines, humildes guitarras cantando a la paz. ¿Qué lo tiró, Y qué hermosa sachera que no, qué hermosa sachera, che. Muy linda, tema hermoso. Que ahí estamos escuchando, disfrutando. De eso se trata, ¿no? De disfrutar. Habíamos escuchado, a ver, vamos a buscar alguna de por ahí del medio, a ver. Hasta el himno nacional está hecho. Ajá, me hago el champi. ¿Conocen el champi ustedes? ¿Saben lo que es el champi? ¿O ya se han olvidado? Los
para llevar con sus sueños hasta la escuela querida. Sus sencillos corazones como los ángeles cantan y con sus quichuas canciones toda la tristeza espantan. Luchan incansablemente con la suerte embravecida, resistiendo dignamente, son un ejemplo de vida. Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura, y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura. En sus mágicos silbidos soplan los alegres vientos, y entre los montes tupidos buscan el diario sustento. Son sus cuerpitos morenos como noches encendidas, puros nobles y serenos tienen almas bendecidas. Mientras cuidan sus bajadas son fuertes cantores, y sus historias calladas son mis profundos dolores. Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura, y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Qué lindo, che, muy lindo. Muy lindo poder disfrutar de las músicas, de las cosas tradicionales nuestras, que uno lo hace con mucho amor, ¿no? Mucha dedicación, tratar de compartir estas cosas, ¿no? Así que ahí vamos, ya casi casando, ya vamos terminando esta etapa este lunes que vamos. Nosotros lo que les quiero decir, siempre que decimos vamos a terminar el programa, nosotros terminamos el programa porque, bueno, salimos del Facebook, salimos de YouTube, pero la radio transmite las 24 horas. La radio transmite las 24 horas. La radio no... A ver. Ahí. Andás a ver, Ferruti vendrá chela en el burro. El 28 viene en el burro. Uno de los changos será Gustavo, será Campito, Ferruti, Omar. Es que así lo va a hacer rebuznar al burro en la puerta. Y capaz que no, vos qué decís. Claro, lo van a... ese es el perro del círculo. Claro, como come poco, ¿no? No tiene ni ganas de torear. Apenita toria, claro. Porque, que bueno, como no lo vemos seguido, escucha. Ándala. Así, bueno, ahí vamos, Y ya se va yendo, ¿no? Se va yendo Se va yendo porque ya queda poco. Ya le queda, no sé, días nomás a No se vaya a creer, Mire, hasta el 21 de marzo. Nada le queda, más vale que cante, ¿no?
Más vale que cante, bueno. Esos son los horneritos cuando están trabajando, ellos están felices, están contentos. Escuchá. Ya. Así que bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Un escondido, que es el gaucho aburrido, Teco, vamos, a ver, hermano Cacuy, el 8, cueca. ¿Quieren escuchar una cuequita? Preparar los pañuelos, se viene una cuequita con los dedos mágicos de Teco y sus legüeros. ¡Adentro! ¡Saltito, saltito, saltito! Hay que estar en estado, ¿eh? Y bueno, después de esto, nos vamos hasta mañana. Pero la radio sigue. La mejor música, ¿eh? En aspamishki.com.ar. Presumiendo mi vida, presumiendo. A la vuelta. Se acaba. Venga esa segunda. Arriba las palmas. Adentrito. Como baila el Mecha Sánchez y la doctora Casimiro en Campo Fijado. Que siga la fiesta. Nos vamos con chamamé, ¿eh? ¿O quieren Huguito Flores? Saltito, saltito, saltito. A la vuelta. A la vuelta, espera el juego. Eso. Y se acaba. Bueno, ahí está, ¿eh? Otra borrachera nos dice Huguito Flores que el domingo va a estar en el Círculo Santiagueño, ¿eh? A ver. Ajá. Y nos vamos yendo. Y le vamos diciendo hasta mañana. ¡Cumbia, cumbia! ¡Huguito Flores! ¡El súper, mi vida! Desde Campo Gallo, departamento Alberdi, llega al Círculo Santiagueño el súper, mi vida. Otra borrachera más. Ajá. Fue tonto si no he podido olvidarte. Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes. Como le Nos vamos. olvidarte y de mi vida alejarte. Hasta mañana. Tal vez a ti te da igual. Anoche tomando. Hasta mañana. Escucharte. Y tú me colgaste y más me llevó el coraje. Te empeñaste en ignorarme, te ganas con lastimarte. La borrachera vas y me está gustando, solo así logro engañarte. Ahí está. Con toda la vuelta. Aquí otra vez
Mi corazón esconde el daño que le hiciste ayer. Se entrega hacia el amor de mente sin... Y nos vamos, ¿eh? Hasta mañana. Chau. Ya sabiendo el fin.